Muy bien. Raquel Mercado Salas es licenciada en Filosofía por parte de la UA, es maestra en Filosofía e Historia de las Ideas por parte de la UAS, es doctora en Filosofía en el área de Filosofía del Arte y Estética en la UG por una investigación sobre la ironía y el arte contemporáneo. Es especialista en cultura clásica y traducción de latín y griego por la ASECME. Ha sido becaria en el programa de México-Francia y becaria del ACME para la traducción del catálogo de latín al español en el siglo XVI en la Biblioteca Elias Amador en el Museo Pedro Coronel. Actualmente es profesora de tiempo completo del Centro de las Artes y la Cultura por parte de la UA en la licenciatura de Estudios del Arte y Gestión Cultural, así como en la maestría de arte, con dedicación específica en el arte clásico, iconología, iconografía, feminismos y teorías del discurso contemporáneo. Alicia Cruz, por su parte, es artista visual, gestora cultural y coordinadora de Diversa, Laboratorio de Arte LGBT. El trabajo de Cruz explora y hace crítica al binarismo de género, la investigación de identidades no heteronormativas a partir de retratos y autorretratos, utilizando como soportes principales la investigación social, la autoetnografía y la performance. Para Alicia, el cuerpo es el espacio más íntimo del ser humano, en el que proyectamos nuestros deseos, creencias, expectativas y resistencias. Ha recibido diversas becas, tales como el PECDA y el PACMIC, así como el Premio Dolores Jiménez y el Muro de la Comisión de Derechos Humanos. Y finalmente, no menos importante, Khalid Abraham Hernández Martínez. Él forma parte del Centro de Estudios Críticos de Cultura Contemporánea por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y desde el 2012 al 2017 ocupó el cargo de coordinador de formación y extensión de arte y cultura por parte de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro. Participó en el diseño y aplicación de los proyectos PIFI 2012, 2013, Profocie en 2014, 2015 y 2016, PFCE en 2017 y 2018. Los anteriores pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. En junio del 2016 pasó bajo su coordinación el Centro de Arte Bernardo Quintana Rioja y la Galería de Arte Actual y Contemporáneo del Centro Cultural Hangar, además del Centro de Estudios Contemporáneos. Pues bueno, es un enorme placer estar aquí reunidos todos. ¿Les parece si comenzamos con la doctora Raquel? Sí, antes me gustaría leer un pequeño texto que encontré justamente sobre cuerpos cyborgs que escribió José Luis Antafeles de la Universidad de Jaén. Bienvenidos todos, antes que nada también, muchas gracias por su participación. Creemos que va a ser muy interesante el discurso que viertan sobre este tema. Bueno, José Luis Antafeles dice que la idea de cyborg de Donna Haraway trata de romper en cierta medida con el cuerpo como algo simplemente natural. Lo más interesante y lo que aquí queremos poner en relieve no es tanto regresar a una descripción de los cyborgs, sino por el contrario, observar cómo el concepto ha sido clave para entender el cuerpo contemporáneo y postcapitalista, donde el imaginario de la carne monstruosa se trastoca bajo el principio de la ciencia. Haraway abrió el camino para pensar de manera performativa el cuerpo y un buen número de autoras, desde Judith Butler a Paul Preciado, son en cierta medida deudoras o deudores de esta tradición, la cual al final permite pensar incluso los nuevos antihumanismos, los cuerpos en transición o simplemente el lugar de las interpretaciones sobre el sentido de la carne. Partiendo de aquí, nos preguntamos cuáles son las condiciones de estos cuerpos y qué relación tienen con el bien común, la monstruosidad, las miradas a la individualidad, al género y a los procesos científicos. Bienvenidos, ahora sí, doctora, bienvenida. Pues muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para poder leer lo que he preparado y les agradezco muchísimo a todas, a todos quienes están en esta sala. ¿Sí? Permítanme un minutito.
rápidamente. ¿Sí se ve mi presentación? Ok. Entonces, comenzaría de la siguiente manera. Bueno, pues muy buenas tardes. Doy inicio un poco para establecer este diálogo que siempre es importante. Quiero agradecer pues, de manera muy especial a Juan Carlos Buenrostro García por la invitación en este evento en donde pues, se nos conmina a hablar desde nuestras muy particulares experiencias discursivas, teóricas o prácticas sobre el cuerpo cyborg, englobadas a partir de algunos dispositivos de enunciación, como son las máquinas, la naturaleza, los esencialismos, las resistencias también que hay al respecto. Debo decir además que pues me da mucho gusto compartir una mesa con una gran amiga y con una admirada artista hidrocálida, Alicia Cruz, y poder también escuchar atentamente a Khalid y Alejandro, ya que es parte de un aprendizaje constante el que debemos de hacer, escuchar a todas nuestras contemporaneidades. Partiré pues de lo que como formación y postura puedo hablar, esto desde una teoría del arte y la filosofía, desde donde me encuentro desde hace más de 2 décadas como elección de vida, ¿no? Porque también es desde ahí, desde donde puedo eh, también decir algo. Y bueno, comenzaría con lo siguiente, para ubicar el discurso de Donna Haraway. Sin lugar a dudas, es imprescindible plantear desde dónde se habla, ¿no? Y cómo se entiende lo que los otros dicen. En el caso de Donna Haraway, debemos ubicar el lugar de enunciación para poder interactuar también con esta posición desde una perspectiva crítica. Esto es, que la mirada que ella construye es desde una ciencia biológica con intereses muy específicos en los procesos de socialización de las especies. Principalmente me voy a referir a 3 textos a los que me gustaría estar constantemente haciendo intertextualidad, que son el Manifiesto Cyborg, Ciencia Cyborg y Mujeres y la promesa de los monstruos. Así, ella deriva una serie de conceptos que vienen a cruzar fronteras. Sobre todo, debo de ser muy específica en esto y enfatizar que este es un pensamiento de frontera entre distintos saberes, entre las ciencias biológicas, la ingeniería genética, el socialismo, con todas las implicaciones de las disputas feministas al interior del marxismo. El feminismo, y por si fuera poco, introduce también un problema de ciencia ficción desde, además, motivaciones irónicas. Todos estos saberes y sus fronteras, sus interlíneas y por lo tanto sus políticas son un campo de cultivo de las más feroces contradicciones también y de discusiones y disputas al interior de estas líneas especializadas. Por un lado, la biología, eh, desde donde ella habla, porque muchas veces cuando hablamos de pensamiento feminista contemporáneo parecería que es suficiente decir que es feminismo. No es así, sino desde dónde la construyen, ¿no? En el caso de algunas lo construyen desde una literatura comparada, en el caso de otras será desde una teoría crítica, en el caso de otras tantas será desde una antropología social, etcétera. En el caso de Donna Haraway, pues es desde la biología y estos saberes a los que me he referido. Y como parte de un saber corporal, también sabemos que ella habrá tenido que ver, pues, con discursos que se han construido desde la antigüedad a partir de este saber y que, por ejemplo, ahí encontramos una línea aristotélica muy identificable como discurso principal que da enunciación a qué es una especie y cómo se define una especie, pues no solamente da estas motivaciones en un árbol de Porfirio de la lógica, desde una ontología
de la fisis clásica, sino que esa línea viene del largo aliento de la tradición médica a la que también pertenece él y por la cual logra trasladarse, por ejemplo, a la tutoría de Alejandro Magno de Macedonia, ¿no? Recordemos que pues, Aristóteles es parte de una familia de médicos que era casi toda de un cuidado de Macedonia, de una tradición larga de Macedonia, pero también esto implica que hay una construcción de este discurso, que es un primer discurso esencialista, es decir, la idea aristotélica entre la esencia y la existencia, y la usía, en este sentido, ¿a qué se refiere con la esencia y cómo se construye, ¿no? También debemos decir que ahora ya tenemos una diferencia para poder interpretar a Aristóteles, porque sabemos que, bueno, en su construcción biológica esencialista, pues también implica una misoginia que no era tomada como tal dentro de su propia tradición, ¿no? Es bien sabido que en sus teorías sobre la naturaleza, sobre la fisis a la que me refiero griega, la mujer era un ser inferior dentro de su discurso, ¿no? No solamente eso, sino que era ontológicamente inferior, pues el neuma, o una de las funciones superiores del espíritu humano, eh, le llegaba 3 meses después que el varón, ¿no? No tenía una capacidad de razón y por lo tanto de política, porque precisamente hay esta circunstancia, ¿no? Entonces, desde lo clásico podemos ver que Donna Haraway pues desmonta esta serie de discursos, pero no tan a largo aliento, porque también podemos decir, aquí les pongo otra imagen, que es el mito del siglo XX, de Alfred Ronenberg, que es un texto que se usó muchísimo durante la construcción del saber moderno, sobre todo en el siglo XX, en el nazismo, ¿no? Y cómo la idea precisamente estaba ligada con los fascismos, esta idea de construcción o de naturaleza humana, en la que la óptica de la ciencia, aparentemente como neutral, fue una de las armas del nazismo para construir un supremacismo biológico, ¿no? También a partir de esos ejemplos del totalitarismo, de la ingeniería y de la experimentación genética, son en los que se basa una de las grandes industrias farmacéuticas actuales y cuyo ejemplo más eficaz en nuestros días pues es la farmacéutica de Pfizer. Esto quiero hacer énfasis porque no importa si es un saber antiguo o es una construcción dentro de los totalitarismos del siglo XX, lo que nos vamos a encontrar es cómo es que la representación del arte también está ligada con una forma normalizada, ¿no? Si podemos ver la portada del mito del siglo XX, pues es una portada clásica, y el arte que no fuera de estos términos iba a ser un arte degenerado, un arte desviado, un arte que tuviera que ser perseguido precisamente y que fuera denunciado como feminizado también. Por ello, pues la pregunta principal que haré el día de hoy, en estos minutos, es plantear pues la respuesta no la tenemos, ¿no? Es más bien una pregunta. Y vamos a plantearla de la siguiente manera. ¿De qué forma plantear la relación de ese lugar de enunciación, desde donde habla Donna Haraway, con todas las críticas implícitas que están ahí en la construcción del cuerpo cyborg, en relación con una recepción situada desde México, en el análisis, en las prácticas y los discursos artísticos que no parten de un circuito hegemónico del arte contemporáneo? Entonces, ¿cómo es posible ubicar a la otra, es decir, a Donna Haraway con este discurso y estas críticas, desde un lugar desde donde nosotros hablamos también? Porque para no decir generalidades, pues, y tampoco generar con ello prejuicios en ámbitos tan polémicos y mediatizados, es necesario nombrar desde un lenguaje tan singular como las prácticas a las que hacemos alusión.
Entonces, comenzaríamos con esto. Como lo ha recalcado pues Donna Haraway, el cyborg es un esfuerzo blasfematorio, ante todo. Es una entidad para un momento que no existe, una quimera y un monstruo, pero también es una ironía. En sus palabras, ella nos menciona, cito, que el cyborg se sitúa decididamente del lado de la parcialidad, del lado de la ironía, del lado de la intimidad y del lado de la perversidad. Este esfuerzo blasfematorio que es el cyborg necesita construir un mito irónico, un irónico mito político fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo. La blasfemia requiere que se tome las cosas muy en serio y para mí es el mejor referente que puedo adoptar desde las seculares tradiciones religiosas y evangélicas de una política norteamericana en donde ella está situada, incluido el feminismo socialista. Por ello, este trabajo es mucho más auténtico que si surgiese como un mito o identificación. La blasfemia nos protege de la mayoría moral interna y al mismo tiempo insiste en nuestra necesidad comunitaria, nos menciona Haraway. Entonces, aquí precisamente por eso vamos a poner mucha atención a en qué sentido es irónico este mito. Ella nos dice en la primera parte de Ciencias, Cyborg y Mujeres que la discusión tiene que ver con una imaginería construida a lo largo del siglo XX para decir qué es este mito cyborg blasfematorio e irónico. Vino a producir en nuestras mentes, pues, el siglo XX, en distintos canales de enunciación, una serie de entes o entidades, sobre todo muy enmarcadas en la década de los 80s, con sus industrias culturales, en donde está el cine de Cronenberg, en donde está una serie de cuerpos con prótesis, en donde hay también esta enunciación de la transeconomía, la transestética, etcétera, que podemos encontrar en Jean Baudrillard, por ejemplo, pero que tiene como referente a esta ciencia cyborg y mujeres respecto a una serie de experimentaciones que había realizado un científico la primera parte del siglo XX, Robert Yerkes, quien era un etólogo, psicólogo y primatólogo. Y durante pues, la época de los 30, los 50, dedicó su trabajo de investigación a el análisis del comportamiento de primates para observar su comportamiento social, entre comillas, y cómo se construían estas relaciones de acuerdo a una serie de variables en los laboratorios patrocinados, cauces de inversión de Rockefeller. Sin embargo, y como se puede observar en la imagen que coloco, la idea de esta perspectiva científica es dicotómica, es decir, pone de un lado a la naturaleza y de otro lado a la cultura y asume que hay experiencias culturales vinculadas con estas socializaciones animales de los primates en donde se asumen ciertas cuestiones sin criticarlas, como los grupos familiares o grupos de interacción. Entonces, los análisis de estos comportamientos de las hembras y los machos primates hechas por Yerkes fueron analizados bajo una mirada que pretendía ser neutral, pero que estaba realizando una reproducción capitalista y heteronormada, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la parte de la cultura era asumida de una manera científica en el sentido neutral a cómo se puede plantear una idea de naturaleza con la que debemos de tener también muchísimo cuidado. No me puedo centrar pues en muchos de los conceptos de Haraway que desarrolla al plantear esta crítica a Yerkes, porque lo que está haciendo es decir hasta qué punto él eligió justamente hacer una introducción de la idea de familia en la experimentación social de estos primates, como una construcción de género que no fue polemizada en esas experimentaciones de largo alcance y asume que hay un liderazgo, por ejemplo, del macho y la solicitud de un reconocimiento y una sumisión natural, aparentemente,
de las hembras al tratarse de un laboratorio experimental de primates. Pero sabemos que esto no es así. Al introducir la crítica desde una filosofía de la ciencia, el ojo que observa y quien enuncia carga consigo los prejuicios y las construcciones sociales y culturales también, es decir, este ser científico, ¿no? En este sentido, Haraway introduce esta crítica kantiana que sabemos hoy y que además fueron escritas desde el 18 y 19, en la que todo juicio es reflexionante, es decir, todo juicio que hacemos sobre la realidad habla más de quien hace ese juicio con todo su esquema epistemológico que de una realidad absoluta, prístina y accesible, como si fuera así, ¿no? Una idea de naturaleza. Haraway nos dice, hemos visto dos variedades desde la biología como la ciencia de ingeniería con estas experimentaciones de Jerks en relación con el conocimiento y cómo generan estas prácticas del capitalismo patriarcal. Dice ella misma, el ordenador no es una máquina construida según las leyes de dominación relacionadas con el mundo del trabajo y de la guerra. Las ciencias de la comunicación, incluida la sociobiología, son logros humanos en interacción con el mundo, pero esta construcción de una economía natural según relaciones capitalistas y su apropiación buscando la dominación de la reproducción es muy profunda. Lo que es a nivel de la teoría y de la práctica son fundamentales y no son en términos ni de bueno ni malo. Entonces, aquí lo primero es cómo construimos un mito cyborg, cómo se piensa un cuerpo cyborg, si no podemos primero criticar lo que la ciencia, la tecnología y todos estos saberes también tienen implícito de una manera bastante ciega de la reproducción de estos propios experimentos sobre la socialización de los animales no humanos, ¿no? Cuando les implicamos todos nuestros prejuicios. Bueno, ya casi para finalizar, podríamos decir más que respuestas, con mucho cuidado y con un extremo amor también por las personas y con crítica y autocrítica para que los microfascismos no se inserten en nuestras formas de pensamiento y por lo tanto en nuestra sensibilidad. ¿Qué acto más blasfematorio que ser herejes de la ley del Padre que ha impuesto sobre nuestras corporalidades con las violencias que van desde la niñez hasta la vejez, que han implicado para las vidas no humanas, pues es necesario también que este cuerpo cyborg, como una especie de construcción ficcional social, pueda desactivar la forma en la que nosotros nos desarrollamos siempre antropocéntricamente con la historia de la que hemos hablado. También habrá que reconocer que este mito irónico y blasfematorio, que es el cuerpo cyborg, viene de una oleada mainstream del feminismo y de la teoría queer contemporáneos, casi todo formado en las universidades norteamericanas y que hemos visto plantear estas cartografías muy específicas hacia el sur, ¿no? Voces como las de Butler, las de Haraway, las de Preciado, Jeffries o Pateman se reconocen en la conformación de las teorías también del arte actual, invitadas, por ejemplo, todas estas figuras a las cátedras Berman de la UNAM, a los ITESOS, a la cátedra Julio Cortázar, etcétera, un largo etcétera, sin menospreciar, por supuesto, sus valiosas aportaciones a las discusiones contemporáneas que hoy nos reúnen. Es importante también plantear siempre en el arte situado nuestras muy particulares resistencias y reflexionar cómo reproducimos y cómo generamos la teoría, cómo creamos desde la singularidad los propios resquicios de enunciación, cómo desde nuestras propias fisuras aportamos nuestras propias blasfemias. El sur global también tiene sus Yurdekis Espinosa, sus Rita Segato, sus Cusicanqui, sus Ochicuriel, sus Yasnayas, sus feminismos comunitarios, los de Abdi Ayala, que están justamente tomando la alerta que nos repite Haraway, no sin menos conciencia, de las prácticas del colonialismo tecnológico, androcéntrico y racista. La máquina no es neutral. Una máquina puede perfectamente reproducir el orden patriarcal capitalista. Hacer teoría, pues, es hacer visibles los modelos para moverse en nuestro mundo contemporáneo. Todos estos son necesarios, son giros que necesitamos hacer
puntualizar para una descentralización del saber de estas subjetividades. Uno, despojarnos de las historias en donde la ciencia y la tecnología son un paradigma del racionalismo. Y dos, repensar los actores implicados en la construcción de estas categorías etnoespecíficas. También saber que la biología es un discurso, pero no su materialidad. La vida que implica y las formas en las que genera. La rivalidad de las construcciones también de los cuerpos biológicos, siempre con los discursos que producen, tienen sesgos. Más allá de ello, la ontología posible solamente es la de los cuerpos, porque la teoría nunca es desencarnada. Y una atención a las políticas también de la representación, pues como hemos mencionado aquí, el cuidado que pone Haraway al enfatizar los sesgos de los sujetos que hacen ciencia, implica también desmontar la construcción de la misma ciencia como tutora de la naturaleza, es decir, la ciencia no es portavoz de la naturaleza. Finalmente, es una construcción y es un modelo de representación que desaloja en nombre de la modernidad o de protectores de la tierra a través de otras enunciaciones, rituales, mitológicas, etcétera, que necesitamos saber hasta dónde está menos sesgado por intereses en contienda o menos contaminado por la cercanía o excesiva cercanía del experto, especialmente científico. En efecto, por encima del abogado, por encima del juez o del legislador nacional, del científico como representante perfecto de una naturaleza, esto es del mundo objetivo permanente. Sea hombre o mujer, su distancia se desapasiona como mayor virtud. Pero debemos de reconocer que aquí, pues precisamente por eso están los discursos de la biología, de la brujería, de otros cuerpos cyborgs, que aquí pongo dos ejemplos, ¿no? De las plantas nómadas y de las propias hormigas comidas por este hongo que las hace actuar ya completamente sin ser ya lo que nos diría un discurso biologicista de lo que es su corporalidad, asumiéndolo siempre para comprometernos pues con las implicaciones que nuestro mundo contemporáneo nos hace ver, ¿no? Que es un pensamiento biopolítico con las implicaciones para no ahogarnos y comprender que la supervivencia también depende en gran parte de nuestra capacidad de comprometernos con la tierra y con una diversidad de cuerpos cyborgs, pero que no carguen con estas formas de representación científica de las que tanto nos alerta Donna Haraway. Hasta aquí voy a dejar mi participación y voy a esperar a las preguntas. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Qué magnífica presentación. Nos deja muchísimo que pensar. Yo creo que la sesión de preguntas y respuestas va a ser sumamente enriquecedora. Abraham, ¿te gustaría continuar justamente con tu ponencia? Hola, hola. Buenas tardes a todos. Sí, yo creo que viene bien la transición. Entonces, alguien me va a ayudar, por ahí tenía la presentación, ¿no? Si me pueden echar la mano. O si no, yo creo que la puedo compartir también de acá, ¿eh? A ver, dime chance. Sí, sí, gustas compartirla. Vale. Ahí voy. Nada más que... Perdón, ¿eh? Fíjate que no me aparece esto. Ahí voy lentamente. ¿Les aparece algo? No, no aparece nada. No, a ver. Que la suba el chat y que de ahí ya la baje Oscar y la presencia. Khalid, hagamos esto. ¿Te parece si Dígame. la puedes subir al chat? La bajamos ¿Sí? nuestro equipo acá en comunicación. Y mientras tanto, Alicia, ¿te gustaría continuar?
mientras resolvemos este detalle técnico. Sí, está bien, Ahí yo está. le sigo. Sí, porque... Ya le envié, ¿eh? Ya está. Perfecto. Danos un segundito y ahorita presentamos. Bueno, Alicia. Ok. ¿Sigo yo? Ok. Bueno, yo no tengo una presentación como tal, es más bien como, pues, platicar un poco desde la experiencia y desde la práctica, que me parece que eso es relevante e importante porque, pues, es importante el hacer, ¿no? Porque eso nos lleva a poder generar, como lo decía Raquel, nuestras propias teorías o nuestras propias formas también, ¿no? Entonces, pues antes de empezar, me gustaría agradecer a Juanqui por siempre pensar en, en lo que hago y en el trabajo que realizo, y pues es un honor estar aquí participando en esta feria. Y pues me gustaría hablar sobre los cuerpos travestis, el travestismo cyborg. No sé si exista como tal, pero es algo en lo que he estado pensando últimamente, porque algo me llevó a regresar a mi trabajo fotográfico en la universidad, que tenía que ver con travestir a las personas. Entonces, me hizo pensar en que a partir de esta invitación, en cómo los cuerpos también pueden ser pensados desde las tecnologías sociales como cuerpos, como el travestismo, como una forma cyborg, ¿no? Y una de las preguntas que me planteaba era si se puede pensar el cuerpo travesti como un ser híbrido que desestabiliza el código único con el que son codificados los cuerpos, ¿no? Es decir, no hay una transición como tal hacia las formas preconcebidas del cuerpo, es decir, este binarismo, nuevamente, esta construcción social, sino que hay algo que está ahí como entremezclado, ¿no? Y otra de las preguntas que me hacía era si el cuerpo travesti libera y combate la máquina social, la máquina económica política, la máquina económica religiosa, y la máquina económica micropolítica y experiencial, ¿no? Esas son como algunas de las preguntas que yo me estaba planteando al momento de hacer esta pequeña charla respecto a los cuerpos travestis, y es que creo que los cuerpos travestis son cuerpos fronterizos que transitan, que quedan más allá de las cosas artificiales, ¿no? Que, como diría Donna Haraway, ocupan los lugares de la desestabilización de las grandes narrativas de lo natural, es decir, de la concepción que tiene que ver con cómo es que se debería de concebir un cuerpo masculino, un cuerpo femenino, y entonces está esta disyuntiva y esta hibridez del cuerpo, ¿no? Y que se presenta no solamente desde una concepción de las orientaciones sexuales, sino que es independiente de las identidades, ¿no? Y de las orientaciones, ¿no? ¿Qué nos permite? Obviamente, bueno, no sé si es obviamente, pero me ha permitido entender esta deconstrucción de la naturalidad, esta deconstrucción y desestabilización de las narrativas naturales, lo cyborg, como lo mencionaba hace un momento, como una tecnología que se pone en práctica constantemente, ¿no? Es decir, este travestismo cyborg pone constantemente a prueba las concepciones binarias. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Hace un momento llegó mi hermano con mis sobrinas, y entonces yo abrí la puerta con barba, y una de que es de tal consenso con vulva, pero en un caso tan significativo, que en este caso es la barba, que para mí no representa una cuestión sobre la masculinidad, aunque lo hemos concebido de esa manera. Para él hay un choque en su experiencia personal, tanto yo como su hermana, pero también hay una experiencia y un choque en cuanto a su concepción sobre lo que tendría que ser una mujer, ¿no? Y entonces, a mí lo que me resulta muy curioso y que me parece algo sumamente, que en algún momento, cuando inicié con el trabajo del travestismo, me generaba mucho conflicto, era que la gente le causaba como un poco de risa, ¿no? Pero entendía
que la risa también era una forma de mostrar la incomodidad, más allá de decir, más allá de una burla. Entonces, cuando mi hermano evade constantemente el estarme bien en un momento, entiendo pues que hay una desestabilización de sus estructuras en cuanto a las concepciones binarias de la masculinidad y de la feminidad, ¿no? Porque además venía acompañada de mis sobrinas, y entonces también para mis sobrinas generaba como un impacto en sus concepciones, ¿no? Cómo es que mi tía tiene una barba parecida a la de mi papá, ¿no? Cómo es que mi tía está, incluso llegaban a preguntar cómo es, o sea, si mi barba era real, ¿no? Si este fin de semana, lo que pasó una semana, en lo que no nos vimos, mi barba había crecido, ¿no? Entonces, creo que eso me parece maravilloso, porque enfrentarnos a nuestros propios sistemas estructurales y a nuestros propios sistemas familiares también nos permite para mí ha sido como desestabilizar estas tecnologías sociales, ¿no? Estas concepciones en cuanto a lo que nos refiere mi propia concepción del cuerpo, ¿no? Por eso creo que es una práctica constante, por eso no lo pienso solamente como una teoría, sino como un ejercicio práctico que me permite ir entendiendo a partir de una práctica individual del travestismo, cómo es que funcionan estas otras prácticas de alguna forma también colectivas, ¿no? Porque lo que está sucediendo externamente también está influyendo en la concepción individual, ¿no? Entonces, estas tecnologías de lo social, pues tienen que ver con no solamente entender los cyborg, no solamente como la adherencia de cuestiones tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, el artista cyborg que tiene un tercer ojo, no sé, adherirme a algunos otros objetos que tienen que ver con las cuestiones tecnológicas actuales, y más bien he pensado en que estas tecnologías sociales pues tienen que ver más bien con estas construcciones de manera colectiva que nos hacen desarrollarnos y nos hacen ponernos en ciertas posiciones. Y creo que también hablar sobre los cyborg tiene que ver con un contexto actual, ¿no? Es decir, creo que en el medievo los cyborg tenía que ver con alguna otra cuestión, como estas historias y míticos en donde existían seres con 3 piernas y cuerpos extraños, híbridos, y entonces creo que que los cyborg ha ido transformándose respecto al contexto social en el que nos encontramos, pero pensando en los cuerpos travestis, creo que los cyborg van muchísimo más allá, ¿no? Es decir, estas condicionantes que se centran en la estructura sobre el binarismo siguen siendo constantemente cuestionadas, ¿no? Yo lo pienso, por ejemplo, cuando una persona travesti decide, por ejemplo, aplanarse los senos en los cuerpos biológicos, personas cisgénero, deciden aplastarse los senos, y entonces es una representación, hay un proceso en este caso, de ocultamiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres travestis que deciden enaltecer un busto, y hay una adherencia de algo que no está necesariamente ahí, ¿no? Entonces, creo que hay una forma de cyborg en los cuerpos travestis que ha sido como poco explorada, porque creo que hay como una concepción muy, muy maquinaria, muy tecnológica respecto a lo que tendríamos que entender como los cyborg, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las cuestiones situadas, y pienso en la marcha del año 2000, en donde la mayoría de las fotografías que están en los periódicos son cuerpos travestis que evidencian y hacen evidencia una vez más de estas prácticas de la confrontación, ¿no? Es decir, creo que constantemente los cuerpos travestis han estado confrontando y enfrentando a las estructuras que han estado ahí en este sistema, y que además no solamente se quedan en una parte de la teoría, sino que es una práctica constante, ¿no? Entenderíamos que el cuerpo travestido es solamente algo que pertenece a una orientación sexual, por ejemplo, las personas que somos homosexuales,
pero me ha tocado conocer a personas que su orientación sexual es heterosexual y deciden hacer una práctica del travestismo, ¿no? Y que aún así existen como muchísimos prejuicios respecto a estas mismas prácticas travestis que nos permiten solamente considerar el travestismo como una práctica que corresponde necesariamente a la orientación sexual homosexual, ¿no? Y que no es así, ¿no? Entonces, creo que el cyborg es algo que se opone a los propósitos originales y que además permite iniciar una lucha sobre el lenguaje, ¿no? Una lucha sobre el lenguaje a favor de una producción de una libertad de sentido, contra la comunicación, contra un código único que pertenece solamente a un significado, contra una única forma en la que deberían de comportarse los cuerpos, y que incluso en el momento en el que el cuerpo se presenta como un cuerpo travestido sigue existiendo una forma preconcebida en cuanto al binarismo de género, ¿no? Es decir, yo me presento ahora mismo con una barba y entonces dentro de sus prejuicios y estructuras podría pensarse que yo podría ser un hombre transexual, ¿no? Que ahí también creo que hay una gran diferenciación en donde pensaríamos que el hecho de que una persona se travista pensaría, por ejemplo, apreciado cuando una implementación de hormonas para que el cuerpo empiece a modificarse, ¿no? Creo que, no sé si es una ventaja, pero creo que algo de lo que me parece maravilloso del travestismo es que las modificaciones, pensándolas desde la concepción de los cyborg, no suceden y las necesidades y experiencias que tiene cada sujeto, ¿no? Creo que lo que sucede con el travestismo es que va acercándose cada vez más a lo que cada individuo necesita y quiere confrontar, ya sea de manera personal o de manera colectiva, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el proyecto de Travestidos, que fue un proyecto fotográfico en el año 2017 en el Centro de Artes Visuales, en donde personas que transitaban en el espacio público eran invitadas a travestirse, y entonces existía todo un proceso de codificación sobre sus propios cuerpos, ¿no? Es decir, pensar en los cyborg no solamente como voy a utilizar un pene, por ejemplo, para hacer evidente que no lo tengo, pero que tengo un pene, sino que tiene que ver también con una estructura desde la vestimenta, desde mis propias concepciones, las formas en las que estoy concibiendo mi forma de entenderme a mí como individuo, como hombre o como mujer, ¿no? Y pensarnos inclusive muchísimo más allá de eso. Entonces, en este proyecto se invitaba a las personas y la primera pregunta era, ¿cómo te concebirías si tuvieras la oportunidad de ser del otro género, ¿no? Y entonces empieza a haber un trabajo de pensamiento crítico, existe un espacio seguro en donde esta autorreflexión respecto al propio cuerpo empieza a suceder, que no sucede comúnmente en otros espacios, ¿no? Y entonces eso que era privado, si en algún momento se llegó a pensar, comienza a ser público, pero sigue siendo privado al mismo tiempo, ¿no? Porque en ningún momento se externa lo que se está pensando. Entonces, en este ejercicio de travestirse, en este ejercicio de la adherencia de conceptos, de la adherencia de ideas, de la adherencia de experiencias, de la adherencia de juicios, de normas, y al mismo tiempo del desprendimiento de todo eso, las personas empiezan a elegirse, ¿no? Empiezan a pensarse a sí mismas como otro posible, pero a mí me gustaría resaltar que ese otro posible no es que sea un personaje, ¿no? Sino que ese otro posible se sigue siendo uno mismo, ¿no? Sigue siendo una misma, sigue siendo uno mismo, solamente que existe esta posibilidad que el travestismo brinda de empezar a percibirse de otras formas, ¿no? Entonces, la gente empieza a utilizar vestidos, decide utilizar barba, decide pintarse los labios, decide dejarse el cabello suelto, decide solo usar un brasier,
decide usar una camisa, decide usar su propia ropa, y entonces va adheriendo lo que necesita respecto a su propia experiencia. Es decir, este travestismo comienza a ser una práctica que permite la autocrítica y la reflexión sobre lo que tendría que ser o no un cuerpo travestido, ¿no? Y creo que a mí eso me parece muy maravilloso porque no solamente nos permite, o a mí me permitía entender que justamente cuando existen estos espacios de seguridad en donde el cuerpo no es, en donde el cuerpo es cuestionado para sí mismo, pero no se está cuestionando desde el otro, las personas tienen la libertad de ser, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, y es con, con entender esta libertad de pensamiento hacia donde estamos llegando, ¿no? Hacia esta libertad de sentido contra lo que ya ha estructurado, porque ha costado mucho trabajo, y porque incluso cuando se hacen invitaciones para participar dentro de estos ejercicios que representan la construcción etnocentrista de lo que tendría que ser, pues entonces a veces incluso llega a ser un rechazo, ¿no? Por eso a mí me parece como importante, digo, es un tema que no he abordado lo suficiente, pero me parece importante empezar a pensar en el travestismo cyborg no solamente como una máquina o algo, un ordenador o algo que tiene que ver con cuestiones de la robótica, sino que es algo que está ahí construido, que se puede deconstruir constantemente y que es muy flexible, ¿no? Porque no implica que tú tengas que ser de una cierta manera o que tengas que llegar a concebir tu cuerpo como te han hecho creer que tiene que ser, ¿no? Es decir, pienso, por ejemplo, en las personas transexuales que hacen su transición y hay una idealización respecto a cómo es que tendría que concebirse su propio cuerpo, ¿no? Hay un ejercicio farmacológico en cuanto a la armonización que va haciendo modificaciones en el cuerpo y que va diciendo cómo es que tiene que desarrollarse su cuerpo, ¿no? Y entonces creo que la ventaja o algo que me parece maravilloso de este trabajo travestista es que las adherencias, esta adjudicación de tecnologías sociales, tecnologías estructurales, son desde lo que cada uno tiene, ¿no? Entonces, pues es eso. Y bueno, ya, gracias. Ya, muchísimas gracias. Ahí me veo bien. Muy bien. Maravillosa ponencia. Ahora es el turno de Khalid. Voy a proyectar tu presentación. Dame un momento, por favor. Vale. Ok. Aquí está. Y realmente no trae nada, la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, presentación ahí. Que la quiero de respondo, ya sabes. Fíjense que, bueno, la verdad lo que les voy a plantear es un poco lo que hacemos en el Centro de Estudios Críticos, y me parece que está muy padre porque es como la transición entre la investigación pura y la aplicación, digamos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con estas ideas del mundo contemporáneo en el que vivimos. Bueno, el título que le puse fue La conquista del transhumanismo, el poder de diseñarnos a nosotros mismos, ¿no? Si le podemos dar a la siguiente, por fin. Quiero empezar pues prácticamente por el inicio, que es el C-Critic, ¿la que sigue? Ahí está. El C-Critic, Centro de Estudios Críticos en Pensamiento Contemporáneo, en Cultura Contemporánea, perdón. Por ahí nos pueden googlear. Pertenecemos a la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Y cómo es que surge y hacia dónde va todo esto? Bueno, les platico. Antes, yo estaba a cargo de la Dirección de Difusión Cultural y generamos una dirección que se llama Dirección de Innovación y... ¿qué? Innovación... ¿Cómo? Innovación y creación, innovación. Ay, Dirección de Innovación y Creación. Ay, sí, fue.
Se disculparán, es que acaba de pasar un accidente por acá y un poco ando medio tocado. La cosa es que, bueno, nosotros nos dimos cuenta al estar como buscando estos temas que podrían ser los más adeptos a los procesos de innovación educativa dentro de la universidad. Son grandes temas, como la cuestión del género, las diversidades, el desarrollo tecnológico, los feminismos. Y nosotros empezamos a trabajar temas a partir de la periferia, o sea, procesos periféricos de organización en cuanto a los procesos creativos, a estos discursos contemporáneos que no se adaptan completamente a las líneas de investigación de las facultades o de los posgrados. Y entonces de ahí surge la creación de este espacio que es un centro de estudios críticos en el sentido de que tratamos de buscar nuevas formas, o sea, de conectarnos con nuevos procesos, gente que está haciendo cosas que no se adaptan de forma tan institucional o tan formal a nuestros procesos de investigación o procesos de producción cultural. Entonces, si le podemos dar a la siguiente. Nosotros, bueno, pues hay miles de temas grandes, pero buscamos como centrarnos en 3 líneas de investigación, y ahorita acabamos de generar una 4ª línea que tiene que ver con bioarte, biopoder, migraciones, interterritorialidad, identidades y diversidades. Y que prácticamente aquí es donde se centra como la cuestión del transhumanismo en las cuestiones de biopoder, y como todo este gran discurso de cómo nosotros gestionamos la vida, ¿no? Y también esta cuestión tecnológica aplicada a los procesos de vida. Y también, bueno, un poco me gusta que justo da la transicionalidad a la cuestión del género, que estamos también viendo aquí en la cuestión como cyborg, un cuerpo renombrado, o no sé ni renombrado, sino visto desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que esa es una parte del siglo XXI, es como estar presente en esas deconstrucciones y reconstrucciones también de los mismos procesos, tanto de cómo nos manifestamos en la forma corpóreo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ejercemos todas las líneas de trabajo. Si le podemos dar a la siguiente, por fin. Yo en específico coordino el área de creación y producción. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, yo creo que la mayoría sufrimos el recorte presupuestal, ¿verdad? Por los momentos en los que estamos viviendo, pero muchos de nuestros proyectos van enfocados justamente a la búsqueda de nuevas formas de presentar los temas que nosotros investigamos. Entonces, que pueden bajar en procesos culturales desde textos, publicaciones, documentales, instalaciones, pues cualquier manifestación cultural. ¿Le podemos dar a la siguiente? ¿Qué es el diseño de usted mismo? Bueno, me parece importante que dejemos como premisas del cyber, que me supongo que ya prácticamente todos lo tenemos como sentado, pero bueno, habríamos como... Yo quiero presentarles como la visión en que nosotros abordamos y trabajamos estas cuestiones como tecnológicas. Si le damos a la siguiente. Diseño usted mismo, ¿no? Una de las premisas que deberíamos de tener es que el cyborg son la unión entre la cibernética y los organismos, y que se puede manifestar de diferentes formas. Estamos, por ejemplo, ahorita en la cuestión de la intercomunicación de las pantallas, podríamos también manejarlo como una extensión cyborg de nosotros, porque hay premisas fundamentales en cuanto a cómo el cuerpo se puede expandir, tanto en las cuestiones como conceptuales, como lo que vamos a ver, la deconstrucción del género, como también en la ampliación como de funciones orgánicas o biológicas a partir de la tecnología, ¿no? Dado que estos ámbitos están evolucionando, en una evolución exponencial, la definición de cyborg también está en constante cambio. Y esto es bien importante y creo que es una realidad del mundo en el que vivimos, que estamos en un completo cambio. Entonces, tanto los desarrollos conceptuales como las cuestiones tangibles de manera de desarrollo tecnológico, pues obviamente están expandiendo tanto en la parte
de la nube, en la parte de desarrollo tecnológico y en la parte conceptual. Entonces, bueno, ahí estoy como redundando un poco en lo mismo. Definimos el cyborg como los diferentes tipos de relaciones entre tecnología y organismo. Existe una diferencia entre la tecnología que lo permite saber cosas y la tecnología que permite sentir cosas. Y creo que esa es una de las premisas muy importantes. También la Cyber Foundation, que es una institución con la que nosotros colaboramos, se centra en el sentido de se centra en los sentidos artificiales. Y luego, donde los estímulos son recopilados por la tecnología, pero la inteligencia es creada a partir del ser humano, y que esto es lo que diferenciamos de la realidad, de la inteligencia artificial. A ver, voy a ir como bajando la versión. Los sentidos artificiales son todas estas cuestiones que de nuestro propio organismo biológico se intensifican. Una primera parte, digamos, que se había en estas investigaciones, lo que buscaba era como a completar sentidos faltantes del cuerpo, o sea, para personas con alguna discapacidad o alguna cosa. Pero a partir de los 80 también ha habido todo un trabajo como en cuestiones de bioética, importantísimas sobre hacia dónde vamos a llevar el cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo físico, ¿no? Es que también existe, como lo vimos, el cuerpo conceptual, y que de ahí podríamos decir que parte desde, por ejemplo, el feminismo de los 60, que habla de este cuerpo ente presente y sus funciones en un sentido social, pasado al cuerpo postmoderno, que es una construcción mucho más compleja de un constructo social, pasar al cuerpo del siglo XXI, que sería como estos nuevos materialismos, donde volvemos nuevamente como a interactuar entre lo corpóreo, lo físico y lo conceptual, tratando de que estos tengan funciones más acordes como a nuestra interconectividad y más acordes como a toda nuestra presencia, ¿no? Y le podemos dar a la siguiente. Creo que estoy siendo un poco confuso, pero espero poderlo bajar más adelante. Bueno, el cyborg se centra en los estudios artificiales, bueno, en los estudios artificiales, como les mencioné, los estímulos recopilados por la tecnología para la inteligencia creada para el ser humano, ¿no? Entonces, el primer punto tendría que ser qué tenemos que mejorar, ¿no? Podría ser las habilidades o los sentidos. Entonces, creo que varios ejemplos de artistas que han estado trabajando la expansión de sus sentidos, ¿no? O sea, traer a sus conexiones cerebrales funciones como cuestiones de clima, cuestiones de interrelación, de geolocalización, acceso a bases de datos. Y bueno, también tenemos el segundo punto, que sería dónde es el ser inspirado, ¿no? En la naturaleza o en la tecnología. Y eso es importante porque digamos que la inteligencia artificial iría por el camino del desarrollo, donde el mismo boot genera procesos de conocimiento propio. Y digamos que a partir de la naturaleza, nosotros estudiar y manipular también estos procesos. Entonces, que son dos vertientes bien importantes para la cuestión del cyborg. Luego, conectarse con las personas adecuadas dentro de un proceso importante, que serían los técnicos. Bueno, aquí hay un problemita con las traducciones, porque como estaba en inglés, lo agarré y lo traduje aquí en la página. Pero bueno, pero prácticamente son las personas, ingenieros o programadores, todos que tengan que, en el desarrollo tecnológico, doctores que implica en todo su espectro de estudio de las ciencias naturales, las ciencias biológicas, las cuestiones psicológicas, y como toda la parte de la salud centrados ahí, ¿no? Y otros cyborgs, que bueno, habla sobre las personas que experimentan los cuerpos desde otras perspectivas, o también, pues sí, su expansión del cuerpo desde otros discursos, por así decirlo. Prototipos de uso, que podría ser el conceptualizado, que construye un prototipo real, y Preval dice, bueno, la prueba. Este es un poco el proceso que les digo que se podría llevar para el desarrollo de un proyecto que tenga que ver con los cyborgs, ¿no? Tecnología de implante, el implante, adaptarse a las nuevas entradas y evolución de horarios. Bueno, tiene que ver con una cuestión muy tecnológica que para nosotros es como importante porque es una de las líneas que nosotros estamos como investigando. Y le podemos dar a la siguiente.
Bueno, de los temas que aquí me interesa es que el cyborg ha tomado demasiada presencia, demasiado las cuestiones de modificaciones corpóreas y todas esas cuestiones que tengan que ver como la expansión del cuerpo hacia otra naturaleza, pues estuvieron figurando, digamos, en el mercado negro, porque obviamente el Comité de Bioética Internacional pues no permite prácticamente muchas de las operaciones que se hacen. Entonces, digamos, aquí pongo una activista de derechos civiles electrónicos y libertades civiles, Rick McMenon. Él propone una serie de, ahí le podemos dar a la siguiente por fin, una serie de manifiestos, por así decirlo, o libertades que tendría que tener el cuerpo cyborg, ¿no? Es la libertad del desmontaje, bueno, ya habla de una cuestión de una creación de un cuerpo expandido, tanto desde lo biológico hasta lo tecnológico, y tendríamos que tener una seguridad en cuanto al mismo cuerpo, o sea, yo como artista o yo como persona cyborg, tengo que tener ciertos derechos conscientes de mi expansión, porque bueno, si revisamos un poco las bibliografías y todo el rollo, pues entramos en muchos problemas éticos en cuanto a la expansión del cuerpo tecnologizado, porque, bueno, muchos de los autores plantean que están en desventaja o que posiblemente podrían entrar en una desventaja con el resto de los humanos. Y que si vamos por ese camino de la modificación corpórea hacia la expansión de algo mejor o que nosotros coincidimos por lo mejor, pues entramos en muchos problemas y dilemas donde se tendrían que reglamentar, ¿no? Entonces, esto es un primer esbozo sobre un reglamento, digamos, de cómo ser cyborg. Y es importante porque, pues bueno, si recordamos el libro aquel de Mundo Feliz o la película de Gattaca, que digamos una evolución corpórea donde nosotros modificamos genéticamente habilidades y características humanas, pero que no solamente se queda en el genoma, sino que ahora se lleva a la expansión de otras posibilidades de poder hacer el cuerpo más resistente, más perdurable, y que por lo tanto también podría generar toda una reconfiguración de la percepción del cuerpo y su correlación obviamente como con el entorno, ¿no? Y que prácticamente todo lo cyborg está correlacionado con lo contextual, por así decirlo. Bueno, de lo importante que aquí se dice es que entonces volvió a la libertad de desmontaje, ¿no? Que es la libertad de poder modificarte y cambiar sin tener que pedir permiso sobre tu cuerpo. Y aquí ya entramos con ya muchos temas bastante complicados en cuanto a el derecho de nuestro propio cuerpo y cómo lo ejercemos. Y tan simple como lo podemos ver es que no podemos hacer eutanasia en nuestro país, un ejemplo, ¿no? El no poder también entre qué es la vida y hasta dónde llegan los límites de la vida, pues es todo un tema. Bueno, la libertad de morfología, o sea, de poder transformar tu cuerpo, modificaciones, y tiene que ver justamente con estos cuerpos que ni siquiera se centran en el género, sino en la modificación corpórea con, porque saben, o sea, piercing, escarificaciones, tatuajes y toda aquella evolución en las cortes de lengua, prótesis, otras percepciones del cuerpo. Ahora, todas estas otras percepciones del cuerpo llevadas también a utilización de elementos vivos, como podría ser en el transhumanismo la transespecie, que también es todo un tema importante a los cyborgs. La igualdad para mutantes, cuando uno decide como modificar desde otra perspectiva también nuestra correlación ahí, y los derechos de la soberanía corporal, el derecho a la naturalización orgánica. Por ahí también adelante les puedo pasar como toda la bibliografía para que puedan entrar a estas páginas y verlo, porque justamente lo que ellos proponen es legislar en un inicio y empezar como a poner sobre la mesa ya cuestiones del cuerpo más allá de lo que socialmente podemos aceptar, por así decirlo, o que socialmente estamos en acuerdo. Nosotros estamos, digamos que socialmente trabajando en una deconstrucción genérica, pero digamos que el cuerpo cyborg ya brinca todo eso, no le interesa eso, vamos a esta modificación biológica y tecnológica sobre nuestra parte natural. ¿Le podemos dar al siguiente? Bueno,
Me parece importante también comentarles que ya existe el CyborgNet, que es una empresa donde pues tú ya puedes contactarlos y hacen todos estos procesos de modificación tecnológica para tu cuerpo, que todavía muchos son muy soft, por así decirlo, pero pues obviamente, no sé si recuerdan que hace como 10 años en Japón se estaban haciendo las investigaciones sobre el ADN y se pudo hacer una reproducción del espermatozoide y del óvulo a partir de una sola célula. Y que se pudo cocinar un bebé. O sea, llevaba 7, 8 semanas de gestación el embrión. Y obviamente el comité ético tumbó ese proyecto por todo lo que implicaba y todo lo que podía desatar en un futuro, ¿no? Tenemos también los trasplantes, por ejemplo, de útero y de en hombres que se realizó en Brasil, que se realizó en Argentina, que estamos como, que quizás puedo decir que no tengan relación, pero tienen toda una correlación con el manifiesto del cuerpo y cómo percibimos el cuerpo y a dónde queremos llevar el cuerpo. Entonces, esta empresa, la existencia de esta empresa, lo que empieza a hacer es justamente todo un mercado sobre el cuerpo y empezar todo un proceso de legislación y de economía, viendo desde los cyborg. Si le damos a la siguiente. Bueno, arte cyborg, si le podemos pasar. Pues creo que justamente el arte crea sus propios sentidos. Entonces, una de las líneas que al menos, bueno, estamos empezando como a armar, que tiene que ver con las cuestiones como biológicas, y por ahí se me pasó, es que yo les quería mencionar, es que, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de cátedras que van en cuestiones de biopoder. Tuvimos las conferencias de Mariana Pérez Bobadilla y el grupo de estudio con Ana Garza Lau. Y estuvimos también trabajando con la doctora Lucía Cicia, que es investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM. Y el grupo de estudios que estuvimos trabajando fue con la doctora Lucía y con la doctora Shivon Fanela Guerrero McManus, que también tiene que ver con estas cuestiones de género y la expansión del cuerpo y como toda su correlación social. Entonces, a mí me parece súper importante porque, bueno, como pueden ver, que soy un lío en muchas de las cosas que digo, hasta un lío en las líneas que investigamos. Buscamos desdibujar y poder manifestar desde una línea única, digamos, de pensamiento. Lo que nosotros buscamos es borrar eso. Entonces, cuando hacemos o buscamos los proyectos que queremos trabajar, pues prácticamente nos interesa que se vinculen la mayoría de nuestras áreas de investigación, toda la universidad, para entrar en estos dilemas, tanto de los proyectos que sentido tienen y que detonan grandes cuestionamientos sociales y filosóficos acerca del uso de la ciencia y la tecnología en la aplicación de nuestro cotidiano, ¿no? Y pues bueno, volviendo como a esta parte del arte cyborg, mucho de lo que nosotros buscamos son obras que busquen, digamos, estos repensares o replanteamientos acerca de la correlación del uso de esta tecnología con la relación. ¿Le damos a la siguiente? Sí, creo que se me acabó el tiempo y estoy muy lejos. Bueno, algo importantísimo sobre el arte cyborg o de estas manifestaciones es que deja de ser externo, digamos, en el sentido de que la propia obra, el artista se vuelve la propia obra, el propio museo y también la propia audiencia, porque es, digamos, duracional. O sea, siempre está en reconstrucción y siempre está en transformación o en, pues sí, la palabra es la construcción de la obra. Internamente es un proceso vivo y que va avanzando. Y bueno, es importante estas cuestiones que yo les decía que tienen que ver con la realidad virtual, a diferencia de la realidad aumentada y la realidad revelada. Y que ahí nos metemos en un montón de conceptos que también no estoy desgranando, no estoy ni abordando de forma profunda, pero me parecen importantes que los vayamos soltando, porque a partir de estos podemos como hacer, empezar a hacer como también hasta una misma propia arqueología de lo que hemos socialmente trabajado con la tecnología y su repercusión.
para poder empezar también a hacer un ejercicio lúdico sobre a dónde vamos y qué está pasando. Pero tampoco muchas de estas cuestiones no tenemos como tanto control. Next, por favor. Creo que ya. No hay otra. No, sí, creo que hay más, ¿no? Bueno, Khalid, yo creo que... ya es la última diapositiva de la presentación. Ok, perfecto. Sí, yo creo que ya me termino un poco como en general. Era lo que yo quería mostrarles. Una disculpa por todo el acelere. Estaba un poco tan nervioso con las situaciones. Pero bueno, creo que en el general les planteo sobre estas nuevas formas en las que nosotros estamos tratando de construir formas de observar y problematizar sobre el cuerpo y sus manifestaciones. En esto entraría en la parte como de bioética, biopoder, y también entraría con las cuestiones de identidades y sus manifestaciones corpóreas. Y pues vamos a las preguntas, porque creo que ahí es donde puedo yo mejor aclarar y expandirme un poco más. Gracias y una disculpa. ¿Me escuchan todos? Hola. Khalid, muchísimas gracias. Qué magnífica presentación. Tenemos espacio para 3 preguntas. No sé si alguien en el público desearía comentar algo, tenga alguna duda, o inclusive entre los ponentes si quisieran compartir algo entre el foro. Doctora. Sí. Muchas gracias, Juanqui. Bueno, yo quisiera, después de escuchar aquí a tanto a Alicia como a Khalid, pues hacer una ampliación un poco de lo que planteé, ¿no? Que es que efectivamente que la máquina no se tiene que entender solamente como tecnología, no en el sentido, digamos, de ciencia aplicada, ¿no? Que es una idea pues bastante moderna, sino que una máquina es la familia, por ejemplo, ¿no? Y es una máquina capitalista, y es una máquina muy, que opera de manera generalizada, y eso también pues precisamente nos lo plantean las máquinas deseantes del propio Antiedipo, etcétera, una serie de textos. Entonces, eso es a lo que Haraway nos pone en atención, ella sin tener, digamos, esa línea de análisis que es postestructuralista, ¿no? Tan fuerte y que efectivamente pues es cómo nos conectamos entre todas las demás personas por estas tecnologías sociales y que pues yo estoy así como, me gusta mucho también escuchar a Alicia porque pone de manifiesto justamente cómo puede ser tan implícitas estas tecnologías en nuestra cotidianidad, ¿no? Nuestra relación inmediata. Y por otro lado, pues sí, hay estas feministas de las que yo hablaba también, como por ejemplo Silvia Rivera Cusicanqui, ella se autodefine como un objeto etnográfico no identificado, ¿no? Entonces, ella es una corporalidad completamente distinta, en colaboración comunal con las especies, con el paisaje, etcétera. Entonces, también por eso es para ese lado a donde me gustaría apuntar. Y pues por otro lado, pues también dejar esa atención a lo que nos está proponiendo también Cali, porque no es que después o del transhumanismo o el postgenerismo no implique una política de poder, ¿no? O sea, eso definitivamente, ni sobre los cuerpos, ni sobre la tierra, ni sobre un montón de cuestiones. Entonces, creo que es bien interesante las 3 formas en las que abordamos el problema, porque son muy complementarias. Gracias, compañeros. ¿A alguien le gustaría hacer algún comentario? ¿Tiene alguna duda? Khalid, por favor.
Bueno, yo quiero agradecerles que me hayan dado el espacio. Me encantó muchísimo las dos ponencias. La doctora Alicia me gustó mucho tu funcionamiento. Pues sí, prácticamente un poco cuando yo le decía a Juanqui, quiero un poco como contextualizar, yo realmente no es una de las líneas en las que yo personalmente haga mi trabajo de investigación, pero me parece importante porque muchos de los proyectos como los que estoy ahora trabajando abordan implicaciones donde los límites, digamos, teóricos no son claros. Porque prácticamente las manifestaciones culturales, digamos, del siglo XXI, no hay estos límites, son híbridos, ¿no? Y justo lo acabamos de ver como en estas presentaciones, de que tienen implicaciones tanto biológicas, éticas, filosóficas, implicaciones económicas, tienen implicaciones en cuanto a cómo construimos y nos correlacionamos con el otro. Y entonces es importante abordarlas como entes complejos, pero que a su vez tampoco son tan formalizados como para entrar dentro de una línea específica de una carrera, o de una facultad, por ejemplo, en nuestro caso, porque precisamente se va perdiendo el diálogo, ¿cómo se llama?, con las otras disciplinas, ¿no? Entonces me parece que estos entes orgánicos, vivos, están bien padres. Y está bien padre que se empiece a ver como estos espacios donde podamos como a difundir estas manifestaciones. A mí me hubiera encantado presentarles un par de proyectos que tenemos, pero realmente se considera que hace poquito tiempo y me va a quedar súper mucho. Pero lo que sí les invito es que muchos de nuestras conferencias, investigaciones y todo están en la página, que es critic.org. Y pues me encantaría colaborar con todos los aquí presentes para desarrollar, pues obviamente, otras plataformas donde podamos difundir estos temas. Yo, con gusto, participo. Muchas gracias. Delia comenta en el chat, ¿no? Me parecen sumamente interesantes las tres propuestas, porque creo que justo es necesario repensar el cuerpo como el primer espacio de expresión propio y como ese espacio desde el que observamos al otro. Y pregunta, ¿es posible una definición del cuerpo como la que veníamos acostumbrando desde los occidentalismos o la definición es justo una no definición? No sé, doctora. Pues yo creo que ese tipo de preguntas nos sirven mucho para saber cómo estamos acostumbradas o acostumbrados a preguntar, ¿no? Porque estamos acostumbradas a los totalitarismos de las definiciones, ¿no? Entonces, parecería que necesitáramos una definición sobre las corporalidades, pero justamente eso es lo que nos hacen ver que existan territorios distintos, ¿no? O sea, una perspectiva desde una cultura no occidentalizada, por ejemplo, los cuerpos y las redes comunales niches, lo que hacen con los cuerpos de los hongos, por ejemplo, ¿no? Como territorios unidos bajo cierta acústica, por ejemplo, o bajo cierta luminosidad. Eso es otra forma de corporalidad, ¿no? Que no tiene que ver con estas corporalidades, siempre que pensamos antropocéntricas, ¿no? Y que finalmente son las del androceno y que nos tienen en esta circunstancia, ¿no? Entonces, creo que lo más interesante es poder comprender esa complejidad situándonos desde distintos discursos para que así precisamente un discurso no sea, no se coloque como el discurso absoluto, ¿no? Eso es algo muy importante que creo como ejercicio debemos de hacer en la contemporaneidad. Pero es muy interesante tu pregunta, Delia. Bueno, si no hay otra pregunta de alguno de los asistentes, solamente me queda agradecerles. Me acaban de... Delia comenta, ¿no? Y que es justo algo de lo que nos enseña el cuerpo transexual, las posibilidades casi infinitas
desde las posibilidades de creación del propio cuerpo. Okay. Y menciona, gracias. ¿Alguno quisiera hacer algún comentario sobre esto que acaba de escribir Delia? Ok. Era como, ok. Gracias, Delia. Un beso. Bueno, pues muchísimas gracias a los participantes, a nuestros ponentes. Aquí en la Coordinación de Artes Visuales estamos muy contentos de su participación y de su cercanía con nosotros. Solo nos queda pues enviarles un enorme abrazo y espero que pronto ese abrazo ya no sea desde lo virtual, sino desde lo físico, verdaderamente. Pues bueno. Hoy en la tarde tenemos la conferencia de la doctora Brigitte, de Brigitte Baptiste. Por donde tengo entendido, esta va a ser colocada en redes sociales, así que queden pendientes de justamente del comentario. Pues bueno, no sé, Leo, si usted guste comentar algo. No, agradecerle a los invitados su generosidad. De verdad, el tema lo desarrollaron espléndidamente. Nos dejan con muchas dudas y con ganas de escucharlos más tiempo. Esperemos que podamos hacer algo más largo. Muchas gracias, Khalid. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, doctora Raquel. Gracias, Juanqui. Nos vemos en la tarde. Y también les recordamos que mañana el encuentro continuará a las 10 de la mañana, abriendo la serie de charlas con la maestra Graciela Smilchuk y con Irlanda Godina, hablando sobre generación de públicos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego a todos.